Saludos oyentes de Radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 24 de febrero del año 2025. Hoy Pedro Sánchez ha estado en Ucrania asistiendo a una cumbre por el tercer aniversario del comienzo de la guerra tras la invasión de Rusia. Durante esta cumbre, Sánchez ha leído un discurso del que me gustaría que escucharan esta frase. Para que la paz sea justa, Ucrania tiene que estar sentada en la mesa de negociación. Así que para que la paz sea justa, Ucrania tiene que estar sentada en la mesa donde se negocian cosas que competen a Ucrania. Luego, con nuestro analista Florentino Portero, abordaremos toda la cuestión internacional, desde el resultado en las elecciones alemanas a las últimas noticias que nos deja las negociaciones de Donald Trump y Putin para decidir el futuro de Ucrania. Pero he querido que ustedes escuchen esta frase de Sánchez porque creo que su posición argumental para esta cuestión concreta de Ucrania debería valer también para toda negociación que pretenda ser justa. Por ejemplo, ¿una decisión que afecta a todas las comunidades autónomas españolas se puede negociar entre el gobierno de Sánchez y una sola de esas comunidades? ¿O podemos decir que para que una financiación autonómica sea justa, todas las comunidades tienen que estar sentadas en la mesa de negociación? Sánchez critica las formas de Trump y Putin en Ucrania, pero él se comporta con las 16 autonomías españolas que no son Cataluña como si fueran Ucrania. Negocia sin ellas y deja que se enteren por Oriol Junqueras, que ni siquiera es presidente autonómico, de que se ha llegado a un acuerdo exclusivo con Cataluña para perdonarle su deuda, entre otras cosas, aunque luego se va a aplicar de manera perjudicial para el resto de regiones de España. Como el escándalo de hoy no se puede entender sin el pacto político que existe en España, en el que la segunda fuerza en las elecciones generales gobierna el país con el apoyo, entre otros, de la extrema derecha separatista, vamos a contárselo con tranquilidad, por orden cronológico. El pasado viernes, una delegación del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán a la cabeza, se marchó a Suiza para reunirse con Puigdemont y el salvadoreño, que es el mediador. El sábado, 24 horas después de ese encuentro celebrado en Zúrich, Zapatero fue al Congreso andaluz y no lo pudo evitar. Ojo, Pedro Sánchez, porque el ego de Zapatero te puede dar problemas. Escuchen lo que dijo dirigiéndose, entre otros, al presente ministro Bolaños. Es lo que toca, querido Félix, es lo que toca. Ganar las votaciones en el Congreso, sí, estar tranquilos. La legislatura a 2027 va a durar, estar tranquilos. Le faltó decir, gracias a mí. Ojo, Sánchez con Zapatero, que presumía de que estaba muy tranquilo, que la legislatura va a durar después de su viaje con Suiza. Si esto dijo en público, ¿qué no dirá en privado? La reunión de Zapatero con Puigdemont se producía después de que se debatiera en el Congreso, bueno, mejor dicho, se producía poco antes de que se fuera a debatir supuestamente en el Congreso, mañana, la cuestión de confianza planteada por Junts. Ayer domingo se publicó un comunicado del mediador salvadoreño presente en las negociaciones PSOE-Junts en Suiza, comunicado en el que este señor firmaba desde Cartagena de Indias pidiendo a Junts que retirara lo de la cuestión de confianza, que no se pueden romper los espacios de confianza y demás. La puesta a escena estaba en marcha. La dirección de Junts anunció que se iba a reunir el lunes, es decir, hoy, y silencio absoluto, que nadie hablara. Mientras tanto, fuentes de Junts le filtraban a la prensa un supuesto enfado mayúsculo con el mediador internacional. Bueno, le iban a retirar la confianza a Sánchez porque es que no se puede traicionar más. Al final, Puigdemont nunca rompe con Sánchez. ¿Por qué? Pues porque Sánchez le da la luna a Puigdemont y también a Junqueras. Esta mañana, el líder de Esquerra Republicana,
ha sido el encargado de anunciar 2 concesiones más al Gobierno de España a Cataluña. La condonación de la deuda de más de 17.000 millones de euros a Cataluña y el aumento de la plantilla de los Mossos. Vamos a ir a los detalles, pero antes dejen que les cuente otra cosa para que ustedes entiendan todo el relato completo. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que Puigdemont, pese al supuesto enfado con el salvadoreño, ha decidido retirar la cuestión de confianza. Dicen que lo hacen en deferencia al mediador internacional, no por Pedro Sánchez, ¿eh? Y todo coincidiendo con que 3 años sin reunirse, hoy se encontraba en Barcelona la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, porque en esta negociación que afecta a toda España, el resto de comunidades, como les digo, no pintan nada para Sánchez. Las personas que han liderado la reunión de hoy, por parte del Gobierno de España, era Ángel Víctor Torres, socialista, y por parte del Gobierno de Cataluña, Albert Dalmau, socialista. Pero quien ha salido a dar la rueda de prensa para anunciar los acuerdos no ha sido nadie del PSC, nadie de la Generalitat. Ha sido el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, un condenado por el golpe de Estado, indultado por Sánchez, haciendo de portavoz de los acuerdos que llega el Gobierno de España. Y claro, Junqueras estaba hoy que era su momento, porque siempre eclipsado por Puigdemont, hoy Junqueras ha podido anunciar que el Gobierno de España va a condonar, es decir, va a perdonar con dinero de todos los españoles un 22% de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, lo que equivale a más de 17.000 millones de euros. En el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el PSOE se comprometió con Esquerra a perdonar a Cataluña 15.000 millones de su deuda. Le han dicho, Sánchez, un poco más. Y les ha dado 2.000 millones de regalo. Y Junqueras encima ha dicho que no están satisfechos, que quieren más. Y lo tendrán. En la agenda oficial del Gobierno de España no apareció hoy ninguna rueda de prensa de la ministra de Hacienda. Pero al ver que Oriol Junqueras hacía de portavoz del Gobierno para comunicar a España el futuro de España, la ministra de Hacienda se ha visto obligada a improvisar un encuentro con la prensa en el que justificar el regalo a Cataluña. ¿Cómo lo ha hecho? Diciendo, no, si vamos a condonar la deuda de más de 83.000 millones de euros al conjunto de comunidades, lo que ha sido todavía más vergonzoso porque resulta que esto lo ha pactado con Esquerra Republicana. Claro, estando solo Cataluña, quien parte y reparte se lleva la mejor parte, se dice, pues de toda la condonación de la deuda, que es decir, de todo lo que le vamos a tener que pagar nosotros, Cataluña se queda con el 21%. Y además elige los criterios, porque el resto de comunidades todavía no saben por qué y cómo. Montero, que se había callado lo de la condonación de la deuda hasta terminar este fin de semana el Congreso del PSOE en Andalucía, no vaya a ser que Susana Díaz se atreviera, no a mucho, simplemente a lanzar algún pellizquito, ha dicho que está muy bien que haya sido Oriol Junqueras el que ha hecho el comunicado a los medios de comunicación por esto. Esta medida saben que tiene su origen en el pacto de investidura que se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña, en donde se hizo constar que la metodología aplicada a esta comunidad se haría extrapolable al resto de comunidades autónomas. María Jesús Montero dice hoy que el pacto de la condonación de la deuda tiene su origen en el pacto de investidura que Sánchez firmó con Esquerra en noviembre de 2023. Escuchemos, por favor, Isaac, lo que en aquellas fechas decía María Jesús Montero cuando se le preguntaba por esto en la cadena SER. Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Se lo inventan. Montero, después de reconocer
que no era una invención, que era realidad, se ha esmerado por tratar de convencer al resto de comunidades autónomas que con esto que ha pactado ella con, ella o quien haya pactado con los independentistas, que ganamos todos, gana toda España. Y ha insistido mucho en ese aspecto. Voy a hacer pedagogía, como lo del IRPF, lo del salario mínimo. Y también se ha encargado de presionar a las comunidades autónomas del PP para que, oye, es verdad que no hemos contado con vosotras, pero son lentejas, aceptar. No puedo entender que alguien diga que no a que se condone deuda en las comunidades autónomas. No entendería, un ciudadano no va a entender que si alguien quiere quedarse con su deuda, se diga que no. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? No lo puedo entender. Yo deseo, con todos los datos que he proporcionado, que las comunidades autónomas que tienen ya la documentación hagan un análisis serio, riguroso, de la propuesta que se les pone a su discusión y, por tanto, acudan al Consejo de Política Fiscal y Financiera con afán constructivo, apoyando una medida generosa que va a fortalecer los servicios públicos. Me estaba diciendo ahora, mientras ustedes escuchaban el corte de María Jesús Montero, el realizador de este programa, Isaac Vizcaíno, dice, o sea, que no podemos quitarlo del IRPF al salario mínimo porque la recaudación, la pedagogía, pero sí podemos condonar la deuda. ¿Sabes? Hay una cosa peor, Isaac, que María Jesús Montero ha dicho que se condonará más deuda a las comunidades que hayan subido impuestos, porque ella es la forma que tiene de hacer pedagogía. Si yo los subo, no los puede bajar el resto. Así que el Partido Popular tiene que explicar ahora por qué Sánchez ha llegado a un pacto secreto con Puigdemont y con Esquerra para perdonarles con el dinero de todos los españoles lo que se gastaron durante años en tratar de separar a Cataluña del resto de España, y que si no están por aceptar esto, que son malos. Bueno, pues de momento el PP parece que no ha entendido la pedagogía de Montero. Núñez Feijóo. Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Esto decía Alberto Núñez Feijóo, fijaba posición, y hay que decir que en esta cuestión parece que todos los del PP van a una, también las comunidades autónomas. Escuchen lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que decía la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, o el presidente murciano, López Miras, o el andaluz, Juanma Moreno. Pienso que no se puede tener más cara dura y no se puede ser más arbitrario que imponer a punta de pistola al resto de los españoles tener que asumir ese trágala. Tenemos un presidente de gobierno desgraciadamente servil al separatismo y desleal, absolutamente desleal con las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular. La petición de la condonación de la deuda es una petición expresa del separatismo. Es un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se convoca porque así lo exige Puigdemont. Por tanto, es un Consejo de Política Fiscal y Financiera hecho a la medida de los independentistas y de los separatistas catalanes, con el punto de orden del día que ellos sí quieren. Que nosotros no tenemos un problema de deuda. Es más, el gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo por rebajar esa deuda. Nosotros no tenemos la deuda que tiene, en este caso, Cataluña. Aquí se ha hecho una solución ad hoc para un acuerdo político que se ha adoptado en Cataluña y que ha adoptado el señor Sánchez con los partidos independentistas. Sinceramente, yo creo que eso nadie lo niega, ni siquiera ellos. María Jesús Montero hoy ya no dirá lo de se lo inventan, no hay ningún pacto para quitar la deuda a Cataluña. No, mentira, no está en el pacto de investidura, porque ella misma ha dicho que sí está, lo ha reconocido. Y además, como ha sido Oriol Junqueras el que ha salido a anunciar, no sé si por sorpresa de Moncloa o también pactado, este acuerdo, pues claro, ¿cómo quedan el resto de comunidades de segunda, que tienen que esperar al miércoles para escuchar a la ministra de Hacienda decirle esto está pactado, lo siento chicos, a tragar? Bueno, y técnicamente, ¿ahora qué pasa? ¿Se puede frenar esto o no? Porque les he dicho que el miércoles hay reunión del Consejo Fiscal y de Política Fiscal y Financiera en el que está el Gobierno y las comunidades autónomas. Pues ¿sabe lo que sucede? Que según está estipulado,
el Gobierno necesita el voto de una sola comunidad autónoma para que se apruebe la propuesta. El Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos y las comunidades con la otra mitad. Así que ya ni siquiera hace falta que el socialista asturiano Barbón se plegara, aunque Asturias esté, pues imagínense, si Cataluña hace esto, ¿cómo estará Asturias? Bueno, con que Cataluña diga que sí a lo que ha pactado el gobierno, bueno, Cataluña, con que Illa diga que sí a lo que Puigdemont y Junqueras han pactado para él, ya valdría. Al tener esta ley un carácter orgánico, el Gobierno tendrá que elaborar un anteproyecto de ley orgánica que tiene que estar acompañado de informes preceptivos de los organismos como el Consejo de Estado. Como no son vinculantes, yo creo que no se lo van a pedir. No sería la primera vez que el Gobierno hace eso. Y luego seguirá la tramitación y el Consejo de Ministros tendrá que aprobarlo en segunda vuelta y mandarlo a las Cortes. Y a partir de ahí llega a la votación en el Congreso. Y después del Congreso en el Senado, donde lo mucho que va a hacer el Partido Popular es lo que puede, que es dilatar la tramitación. Pero parece que ya está atado. Y por eso Zapatero presumía de que bien que la legislatura llegará a 2027, porque ¿quién nos dice que después de esto no van los presupuestos generales del Estado? Ha dicho María Jesús Montero que si toda la tramitación va acelerada, ojalá que esté antes de final de año esta ley. Sánchez creemos que sí tendrá el voto de sus socios de extrema izquierda y de separatistas para esta cuestión. Pero desde luego el apoyo con el que no va a contar ni Sánchez ni Montero es con el apoyo de los policías y de los guardias civiles. Porque ahora entramos en la otra cuestión que ha cedido Sánchez a Junqueras y a Puigdemont. La ampliación de la plantilla de los Mossos d'Esquadra, bajo mando de Trapero, el del 1 de octubre. Y como con el dinero de lo de la deuda, les ha dado más de lo que se preveía en un principio. Los Mossos tienen una plantilla de unos 19.000 agentes. En la última Junta de Seguridad que convocó en el mes de diciembre Salvador Illa, el gobierno catalán pactó con Marlaska aumentar la plantilla de los Mossos en 3.000 agentes. Y como Junqueras y Puigdemont han querido humillar a Illa, fíjense, el del PSOE pactando con el del PSC consiguió 3.000 agentes. El de Esquerra y Junts pactando con Sánchez han conseguido todavía más. Pasar de 19.000 a 25.000 en el año 2030. O sea, primero eran 3.000 y luego dijeron, pues oye, que con 3.000 no es suficiente. Vamos a 6.000 más, al doble. La petición de aumentar la plantilla de los Mossos no tiene que ver con el hecho de que los Mossos nuevos, con los 5.000 o 6.000 más que tengan, vayan a patrullar las calles para detener a los delincuentes multireincidentes o tratar de bajar a Cataluña del número 1 del índice de criminalidad. No. Se ha hecho con el objetivo de exigirle a Sánchez el siguiente punto de la lista de la compra separatista, el control de fronteras en puertos y aeropuertos. Cuando hoy ha salido Junqueras para anunciar el acuerdo, ha dicho que no hace falta esperar a que se materialicen las nuevas plazas de los Mossos hasta 2030 para que los agentes que ya hay pasen a controlar las infraestructuras. El problema es que por mucho que aumenten la plantilla, los Mossos no están preparados y no tienen capacidad para asumir el control de fronteras por tierra, mar y aire que lo están haciendo las fuerzas estatales de los cuerpos de seguridad del Estado desde siempre. Por eso se les va a permitir el paso intermedio, que es hacerse cargo de la seguridad en aeropuertos y puertos de Cataluña. Pero para llevar a cabo esa tarea necesitan también de la Policía y de la Guardia Civil, que son los cuerpos habilitados para estas funciones. En la noche de radio, que este es un asunto que nos preocupa mucho, hemos hablado con los principales sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hoy. Más que nada para que por lo menos tengan derecho al pataleo, a la queja, ya que están yendo contra ellos. Escuchen, por ejemplo, lo que nos ha dicho Nadia Pajarón, la portavoz del SUP, el Sindicato Unificado de la Policía.
Nosotros en la Policía Nacional llevamos muchísimos años solicitando al Gobierno que actualice el catálogo de puestos de trabajo. Lleva desde actualizarse desde el año 2007. Esto es, el número de delitos, así como la violencia de los mismos, no para de incrementar año tras año, como puede verse incluso en el último balance de seguridad sacado por la Secretaría de Estado de Seguridad. La complejidad de las investigaciones es cada vez mucho mayor y nosotros el número de efectivos policiales, el número de policías en proporción es muchísimo menor. Nosotros estamos saturados de trabajo y no damos a más. Por poner un ejemplo, en el SUB calculamos que en Málaga, solamente en la provincia, existe un déficit de 100 agentes. Si ya lo trasladamos, por ejemplo, a los vecinos del campo de Gibraltar, imagínense qué situación plantea esto. Es el caso de las luchas contra la mafia del narcotráfico, por ejemplo. Luego le voy a poner otro ejemplo más sangrante todavía de déficit en el número de efectivos de Policía Nacional. En el caso de este Gobierno, que presume de ser punta de lanza de lucha contra la violencia de género, decirle que existen compañeros de protección que cada uno lleva la protección de más de 100 víctimas de violencia de género. Entonces, con estas cifras ya hablan por sí solas. Ojo, y luego presumiendo de lo que presumen con la violencia de género. El Ministerio del Interior lleva 18 años sin actualizar el catálogo de puestos de trabajo cuando el crimen avanza cada día. En la Confederación Española de Policía también están hoy muy enfadados. Raúl Domingo, su portavoz. Esto avanza en decisiones que suponen primar a un cuerpo policial autonómico en detrimento de la Policía Nacional y añado a la Guardia Civil, lógicamente, y además tenemos la convicción de que esto forma parte de una estrategia en la que lo que se busca es acabar marginando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, vaciándolas de competencias y tratando de convertirnos de alguna manera en un actor secundario en el panorama de la seguridad pública catalana. A mí me llama bastante la atención de lo que nadie está hablando, que es que Cataluña es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de criminalidad de toda España. Eso parece no importarle mucho al Gobierno, que está más empeñado en reforzar una policía autonómica sin capacidades internacionales y con un margen de actuación contra la criminalidad organizada que es muy limitado, que impulsar y potenciar los dos cuerpos más eficaces que hay en España, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Serafín Giraldo es inspector jefe de la Policía Nacional y secretario general de la Unión Federal de la Policía. Lo que está pasando en Cataluña con la Policía Nacional y con la Guardia Civil es que se está desmantelando, y esta es la palabra, desmantelando la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es un paso más para minimizar su presencia, cuando no anular su presencia. Y efectivamente, las fronteras, la materia de extranjería, por ley orgánica, pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y hablando de la Guardia Civil, Alfonso Merino es el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cataluña. Los compañeros de la OGC de Madrid la semana pasada denunciaron que les faltaban unos 1.600 efectivos, pero esto es algo que sucede a nivel nacional en toda España. Hay una necesidad urgente de guardias civiles para atender las demandas de seguridad que hoy en día amenazan a los ciudadanos españoles. Lógicamente, si aprueban un aumento de efectivos en Cataluña, estos mozos de algún lado tienen que salir los presupuestos. ¿Y de dónde salen? Pues efectivamente, si amplían el catálogo de mozos en 4.000, la Guardia Civil, esas 4.000 vacantes no van a salir para otros cuerpos, porque los presupuestos al final del Ministerio de Interior son los que son, y el Ministerio del Interior sufraga igual a la nómina de los mozos de escuadra en la misma parte que a un Guardia Civil. Óscar López creo que quiere ganar a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Reyes Maroto lo que quiere ganar es a Aldama para que no tenga que dimitir con los siguientes mensajes. Pero me gustaría saber la opinión de los líderes del PSOE en Madrid, viendo que el ministro Marlaska lleva años negándose a la tasa de reposición de la Policía Municipal, es decir, como no les da el permiso, el ayuntamiento, con dinero de los madrileños, aumentaría la plantilla de la Policía Municipal. Y Marlaska se niega. ¿Y a ellos, a los del PSOE en Madrid, qué les parece el acuerdo de hoy para aumentar en miles de efectivos los Mossos de Escuadra? Y en el resto de comunidades acaban de escuchar a la policía y a la Guardia Civil todas las cosas que faltan y faltan y faltan, pero chico, como no las pide Puigdemont y Junqueras, eso sí. Seguro que esto de lo de los Mossos también es un invento. Mañana saldrá Marlaska diciendo que todo es mentira. Como también dijo Montero,
¿Qué es lo que dijo hace 2 años? Sabe que el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, lleva varios días, varias semanas, alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se ¿Y qué es inventan... lo que dice hoy? Esta medida saben que tiene su origen en el pacto de investidura que se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña, en donde se hizo constar que la metodología aplicada a esta comunidad se haría extrapolable al resto de comunidades autónomas. Pero los que se inventan cosas no eran los pseudomedios. Los que mienten no eran los periódicos de internet de la fachosfera. No, desgraciadamente es la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España. Ah, y por cierto, la líder del Partido Socialista de Andalucía. Se le olvidó a Montero que le invitaran a la reunión entre Junqueras, Puigdemont y Sánchez para repartirse el dinero de todos los españoles, pero solo con los separatistas catalanes. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.